Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del curso Física 3. El día de hoy vamos a continuar con lo que venimos hablando sobre relatividad. En la clase pasada nosotros al inicio hicimos una introducción de lo que es la relatividad de Galileo, la suma de velocidades de Galileo, y luego empezamos a hacer algunos experimentos. Nosotros vimos o recordamos que la física debe ser la misma para todos los observadores, en particular en cuanto a las leyes de la electrodinámica. Entonces hicimos un experimento cuando alguien viaja en un tren y es observado el mismo experimento por otra persona que está en el suelo. Inicialmente colocamos un láser que se reflejaba en el techo del tren y volvía. Para la persona que está en el tren, pues el láser hace este movimiento y ella mide unos ciertos intervalos de tiempo que demora el láser en ir y volver. Sin embargo, para la persona que está en el suelo, él ve que hace un movimiento en forma de tienda de campaña. El tiempo, la velocidad con la que viaja el rayo es la misma porque la electrodinámica es la misma para ambos. De manera que se observa que hay una necesidad de corregir las medidas de tiempo que se realizan entre el individuo que está quieto y el individuo que está en movimiento. De la misma forma, hicimos un experimento en el que un haz de luz viaja en la dirección paralela del tren, se refleja y vuelve, hecho desde el tren y observado también por una persona que se encuentra en tierra. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es exactamente la misma para ambos observadores, independientemente de la velocidad de la fuente, entonces nos damos cuenta que es necesario corregir las mediciones de las distancias que miden ambos observadores. El que se mueve con el objeto que se está midiendo mide lo que se llama la distancia propia y el observador que ve que se mueve lo va a medir con otra distancia. Hablamos entonces de la dilatación del tiempo y de la contracción del espacio. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de dos cosas. La primera es, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo voy a la mitad de la velocidad de la luz entonces y arrojo algo a la mitad de la velocidad de la luz? ¿Cierto? Digamos, yo voy en una nave y disparo un cañón. Desde un observador que esté en tierra, ¿a qué velocidad sale entonces el cañón? Porque si va a la mitad de la luz y la otra mitad de la luz debería salir a la velocidad de la luz. Pero pues lo único que puede viajar a la velocidad de la luz es la luz. Porque si yo de alguna manera lograra viajar a la velocidad de la luz, vería el frente de ondas quieto y sería un campo electrostático sin fuentes, lo cual no está permitido por la electrodinámica. De manera que nada puede viajar a la velocidad de la luz. Esa es un tope límite allí. Yo me puedo acercar tanto como quiera, pero nunca realmente llegar a la velocidad de la luz. Solamente objetos sin masa podrían viajar a esa velocidad. Entonces vamos a ver cómo se suman las velocidades y cómo se transforman las coordenadas vistas desde dos diferentes observadores, teniendo en cuenta que uno se mueve con respecto a otro a velocidades muy altas. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a recordar son las expresiones que nosotros dedujimos la clase pasada para las diferentes situaciones. Nosotros teníamos, por ejemplo, que para mediciones del tiempo, ¿cierto? El intervalo de tiempo que se mediría desde una fuente que ve que un suceso está sucediendo en un sistema de referencia en movimiento viene dada por delta t0 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, donde nosotros tenemos aquí nuevamente, llamemos a Alicia. Ella está haciendo su experimento con rayos láseres o lo que sea.
y ella se está en un marco de referencia que se está moviendo a una velocidad u. Y aquí tiene sus coordenadas que usualmente llamamos las primas, x' y y'. Y nosotros estamos parados con el Brian, que está acá. En el sistema del Brian, esta es la coordenada que llamamos x, esta es la coordenada que llamamos t. Y, es decir, vamos a alinear, porque el movimiento podría ser en cualquier dirección. Lo que vamos a hacer es alinear la dirección de movimiento con mi eje x, de manera que el movimiento o la velocidad de este sistema se va a ver en la dirección del eje x. Además, vamos a decir que los dos ejes coincidieron en el instante de tiempo cero. Entonces t es igual a t' igual a 0 en un cierto momento. ¿Listo? Cuando coinciden los dos. Cuando tenemos aquí x, x' y aquí y, y'. Cuando los dos ejes coordenados coincidieron, en ese instante de tiempo lo llamamos 0 en ambos. Muy bien. Ahora, este que está aquí es el intervalo de tiempo que se mide en el sistema que se está moviendo con el experimento y recibe el nombre de tiempo propio. Este se mueve con el experimento. ¿De acuerdo? Hoy en día, aunque eso es de relatividad general, pero podemos mencionarlo, hoy en día es muy importante tener en cuenta los tiempos propios en varias aplicaciones que se usan, de hecho, a diario. Aunque de nuevo es corrección por relatividad general, los satélites y lo que está en tierra tienen unos tiempos diferentes y eso se ve reflejado en los GPS. Cuando nosotros hacemos una medida de la posición, lo que se está es triangulando unas ciertas señales, incluyendo las de unos satélites. Para sincronizar esas señales hay que tener en cuenta que cada satélite tiene un tiempo propio y hay que corregirlo, ¿de acuerdo? Eso, la diferencia se debe ellos no tienen velocidades relativistas en la estratosfera, pero sí es debido al cambio en la intensidad de la gravedad. Eso es de relatividad general, pero allí también aplica el concepto de tiempo propio y que hay que corregir los tiempos que yo mediría para un evento que sucede en un laboratorio que se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, si acá Alicia está llevando a cabo un cierto experimento y el experimento se mueve con ella, entonces ese experimento tiene un tiempo propio. Por ejemplo, ella puede estar con un átomo radioactivo acá midiendo cuánto tiempo demora en desintegrarse ese átomo. Ella va a medir un cierto tiempo desplazándose con el átomo. Ese va a ser el tiempo propio y Brian en el otro sistema de referencia pues va a medir otro tiempo diferente que es este tiempo de acá. ¿Listo? Observemos que todo esto depende de una cierta cantidad que aparece acá, que es 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado. Como eso aparece por todo lado, vamos a darle un nombre. Vamos a llamarlo el factor gamma. ¿Listo? El factor gamma. Este factor gamma, nosotros
Ya en la discusión inicial hablamos que no hay absolutamente nada que pueda llegar a la velocidad de la luz, excepto que no tenga masa. Ya más adelante veremos los detalles al respecto. Por lo tanto, la velocidad u, que es la velocidad del sistema que se está desplazando, siempre es menor que c, eventualmente igual, pero dejémosla menor por algún momento. Cuando u es menor que c, entonces u cuadrado sobre c cuadrado va a ser menor que 1. Esto va a ser una cantidad menor que 1. La raíz cuadrada de un número menor que 1 es de nuevo menor que 1 y el inverso de ese número va a ser mayor que 0. Eso quiere decir que gamma, perdón, es mayor que 1. Si u fuera, aquí vemos que en esta expresión, si u tendiera a c, esto divergería, ¿de acuerdo? No podemos tener que u muy cercano a c. Entonces, como u es mayor que 1, aquí tenemos que, perdón, como gamma es mayor que 1, aquí tenemos entonces que los tiempos que mide una persona son mayores a los tiempos propios, ¿de acuerdo? Y por eso se habla de la dilatación del tiempo. De la misma manera, nosotros, en el segundo experimento de la clase pasada, analizamos que cuando se miden distancias que van en la dirección del movimiento, esas distancias se tienden a contraer. Y lo que tenemos es que lo que mide, las longitudes que miden, voy a colocarle aquí su X para recordar que son las longitudes que miden los observadores a lo largo de la dirección de movimiento, se ven contraídas por un cierto factor. ¿Listo? Que va a ser el inverso de este gamma. Naturalmente aquí, si yo tengo que gamma es mayor que 1, 1 sobre gamma es menor que 1. De manera que las longitudes que se miden en la dirección del movimiento, o pongamos acá en la dirección del movimiento, se ven disminuidas por este factor. ¿Sí? Si gamma es mayor que 1, entonces el inverso de gamma es menor que 1. Eso quiere decir que L es menor que L0. Va a verse una contracción de las dimensiones que mide el Brian en el sistema, digamos, que está con nosotros, con respecto a las dimensiones propias, que son las dimensiones que mide Alicia en el sistema que se está moviendo con el experimento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces aquí recordemos que 1 sobre gamma es siempre más pequeño que 1. Profe, yo tengo una preguntita. ¿Por qué, por qué se cambia cuando estamos en la U es la velocidad, ¿cierto, profe? Sí, U es la velocidad a la que se está desplazando el cierto experimento. Alicia mide T0. Alicia mide la longitud L0 a lo largo de la dirección de movimiento. Si esta velocidad es lo suficientemente alta, entonces se necesita hacer una corrección en los tiempos que mediría este sistema de coordenadas para los tiempos con respecto a los tiempos que mediría este otro sistema de coordenadas. Esta es la contracción del espacio. Eso fue lo que desarrollamos entonces la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, preguntita. Dime. Ese factor de corrección que tú lo pones como 1 sobre la raíz
no, R, que es No, esto es un gamma, es una letra griega. gamma. O sea que, o sea, cuando lo reemplazamos acá, entonces quedaría quedaría la raíz cuadrada de uno menos u al cuadrado sobre c al cuadrado. Ese de acá es un 1, una L, profe. Las L's están como curvitas. Los unos son palitos. Ah, son 1, ¿cierto? Esto es un 1, esto es un 1. Sí, este es simplemente el inverso de este gamma. Ah, entonces cuando saca el inverso de esto, o sea, la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado sobre c al cuadrado es menor a 1. Ah, sí. Esto que yo estoy llamando gamma, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, esto siempre es mayor que 1. El inverso de ese número es, por lo tanto, menor que 1. Como Ah, aquí vemos que el tiempo, esto es gamma por delta t cero, y gamma es mayor que 1, eso quiere decir que el tiempo se dilata. Mientras que aquí estamos multiplicando por el inverso de gamma. El inverso de gamma es menor que 1, por lo tanto, las longitudes a lo largo de la dirección de movimiento se contraen. Eso fue el resultado de los experimentos que hicimos la clase pasada. listo, profe, gracias. Vale. Profe, yo sí tengo una dudita Dime. respecto a ese experimento que se hizo, digamos, del rayo de luz, que va en la Ujú. dirección del movimiento del experimento, ¿sí o no? Sí. La clase pasada llegamos a digamos, a la ecuación donde la longitud es igual al L sub 0 por el factor gamma, no sobre el factor gamma. No, no, ¿Allí no, por qué no. lo trabajamos así? No, 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 no. ¿No? No, señor, porque nosotros llegamos la clase pasada a que L es raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado por L0. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, profe. Pero es que date cuenta que gamma es el Ujú. inverso de este número. Ah, ok, ok, sí, profe. Entonces, este número es desde luego el inverso de gamma. Por eso lo escribo acá, 1 sobre gamma. Porque o se toma, gamma es de esta forma. Entonces es eso. Aquí como solo aparece la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, date cuenta que esto es el inverso de gamma. Estás como si tomando que lo que aparece aquí en el denominador fuera gamma. Esa es, digamos, la confusión. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Nosotros vamos a imaginarnos ahora los dos sistemas de coordenadas y ya sabemos que existe un cambio en las medidas de los tiempos y un cambio en las medidas de las longitudes. Supongamos entonces que Alicia va a tener su sistema de coordenadas X', Y', y que va a hacer una medida usando una barra de medida, ¿cierto? Una barra que mide 1 metro. Ese es su patrón de medida. Pero como ese patrón de medida se va a ver afectado cuando se coloque en la dirección de movimiento, Brian va a ver que las medidas que toma Alicia tienen que ser transformadas de acuerdo a lo que nosotros hemos apuntado acá, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar cómo es esa transformación. Yo la copié, pero una preguntita, esas transformaciones que notamos, las transformaciones de Lorentz. Eso que vamos a hacer es las transformaciones de Lorentz, sí. Nosotros tenemos los dos sistemas de coordenadas. Ya sabemos que está el sistema de coordenadas del Brian y el sistema de coordenadas de Alicia, y que el sistema de coordenadas de Alicia se está moviendo a una velocidad u con respecto del sistema de coordenadas del Brian. Estamos cogiendo o rotando nuestros sistemas de coordenadas de manera que el movimiento de
el sistema de coordenadas de Alicia aparece en la dirección X. Además, estamos diciendo que en el momento en el que los dos ejes de coordenadas coinciden, vamos a empezar a medir tiempos, ¿de acuerdo? ¿Está claro ese inicio? ¿Esa idea está ahí? Sí, sí. Bueno, entonces resulta que Alicia en su mundo o en su laboratorio, ella cuenta con un patrón de medida. Ese patrón de medida pues puede ser una barra, puede ser cierto número de longitudes de onda de un cierto láser o lo que sea. Un patrón de medida. Entonces ella tiene su regla aquí. Una regla horizontal y también cuenta con una regla vertical. Ella está ahí haciendo sus experimentos y ella viaja a una velocidad muy grande. De este lado se encuentra Brian. Brian tiene un sistema de coordenadas que ya sabemos que coincidió con el sistema de coordenadas de Alicia en un cierto instante de tiempo, que es cuando ambos pusieron sus relojes en ceros. Vale. Entonces, sin embargo, nosotros ya sabemos que existe un efecto que es la contracción de las longitudes en la dirección del movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el punto de vista de Brian, la imagen de Alicia se va a distorsionar un poco en la dirección del movimiento. Él va a ver el eje Y de la misma manera, pero el eje X lo va a ver contraído un poco. De hecho, él va a ver que todo lo que sea en la dirección de movimiento se va a ver contraído. Pero no en las otras direcciones. La regla que utiliza Alicia para medir en la dirección del movimiento se va a ver contraída. Mientras que la regla que está midiendo, que está usando para medir en la otra dirección, no se va a ver afectada. Esto hace que si Alicia dice un punto de coordenadas en su sistema, eso va a tener que transformarse de una cierta manera para hacer compatibles las medidas de ese punto del espacio para el Brian. ¿Listo?